Estas son las escobillas o carbones. ¿Ya? Entonces, motor de arranque está compuesto por esto que son los carboncitos o escobillas. Dice ahí, posible carbones del motor de arranque que esté defectuoso. Desgastado, correcto. Posible, no sé. ¿Ya? Bobina de campo. Esta es la bobina de campo, que puede estar también sin aislamiento, en corto, en fin. Y el tercero que dice relay del interruptor del sistema de arranque. A ver, son tres razones. ¿De qué relay estoy hablando? De este relay. Porque fíjense, dice, a ver, va a alimentar entonces, de la batería lo descartamos, porque la batería no vamos a usar. Entonces, planta externa. El voltaje va a venir por acá, se va a conectar, va a ir a la base esencial, de la base esencial hasta el relay. Esto pega gracias aquí al contacto. Starter, pega y el voltaje va a salir hasta el motor de arranque. Entonces, es en este trayecto donde se ha perdido el voltaje estímulo. No está llegando al motor de arranque energía, porque está cero. Ni siquiera ha intentado arrancar. Está cero. ¿De acuerdo? Entonces, en este circuito puede ser o mala conexión, porque si la planta externa está bien, ¿por qué no descartar o por qué no tomar la posibilidad de que haya un mal contacto planta externa con las clavijas que tiene cada avión? Puede ser, tiene lógica. El que se ha orientado por ese lado, también está ubicado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí están las tres causas. No sé cuáles. Voy a revisar una por una. Y al revisar, fíjense, ese circuito, o sea, nada que ver, porque la batería no va a encargar a alimentar. Ese es el camino que va a circular si nosotros hubiéramos escogido la batería. No es el caso. Hemos puesto planta externa, entonces es el caso de la conexión, como hemos hecho el circuito para que alimente a nuestro sistema. Entonces, a ver, comprobación. Verifico carbones, no es el caso, y me dice que los carbones están perfectos. La bobina también, o sea que he revisado esto y todos están, los dos primeros están en perfecto. ¿Qué pasa con ese relay? ¿Cómo verifico ese relay? Yo lo voy a apuntar en el ejemplo, si ustedes han puesto, yo he apuntado esos carbones, ¿vale? ¿Está bien? Tiene lógica, tiene sentido, no hay una conexión, no se cierra el circuito gracias a las escobillas, motor de arranque, cero. Motor no arranca, motopropulsor, motor IO 520 no arranca. ¿Correcto? Puede ser también las bobinas, ¿por qué no? Y si hubieran puesto otra causa probable y lo pueden sustentar, luz verde. Yo de todas maneras lo voy a revisar. Lo que sí podemos hacer es que no se desorienten en el tema, ¿no? Cuando yo digo el interruptor, la planta externa, palancas, interruptor están en perfecto estado, entonces no debe haber interruptor defectuoso. Vamos acá. Entonces, fíjense, ese es el defecto, donde necesitamos un circuito que nos permita alimentar al motor de arranque bajo este criterio. Entonces, este es el circuito, planta externa. ¿Dónde está el error? Ahí. Yo lo puse relay del interruptor, no pega. Y al no pegar, no hay energía al motor de arranque. Esa es la falla. Corrigiendo ese relay, cambiando el relay, ya, eliminación de la falla, ¿no? Reemplazando el relay de solenoide del interruptor, ya se inicia nuevamente el proceso de arranque y el motor inicia su funcionamiento. Esa es la falla. ¿Algún comentario? ¿El otro relay no podría haber sido el de arranque? El de... No, hay dos, ¿no? Hay uno. de la batería. No, hay tres. Hay Una de la batería, ese del relay de potencia externa. Este de acá. Ajá. Puede ser también. Porque yo lo Puede puse ser, así. puede ser. Este relay está perfecto y aquí no llega. Pero ojo que este relay
energiza automáticamente cuando hay la conexión. Puede ser también. Pero cuando nosotros probamos, por ejemplo, el starter y este relay no responde, yo estoy apuntando ese. Puede ser ese relay también. Planta externa y el relay de la batería, ni lo menciono, porque ni siquiera lo he usado. Porque el arranque no hice con batería, sino con planta externa. ¿Está bien? Dime, ¿está bien? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Entonces los carboncillos están bien sustentados, ¿puede ser válido en el predio? Sí, porque si los carbones están muy desgastados, no va a cerrar el circuito internamente del motor de arranque y el motor oficial. ¿Qué más? ¿Alguien más? Correcto. A ver, ahora sí hablaremos del sistema de arranque, cortito también. No sé si han podido leer la evolución que hubo dentro del sistema de arranque. Antes era manual y mediante manija, ¿no? Imagínense, ¿no? Y el motor arrancado. Después había un sistema de arranque de tipo cartucho, que eran unas cápsulas de pólvora que hacía o generaba gases quemados para que trabaje una turbina, ¿no? Y de hecho, les recomiendo una película bien interesante. ¿Y saben por qué me llamó la atención esa película? Porque cuando vi el sistema de arranque de ese avión, tipo cartucho, es justo el vuelo del Fénix. No sé si han visto. Es bonito. Interesante, ¿saben por qué? Es un avión que se estrella en el desierto. Y es un avión con doble fuselaje, doble motor. ¿Ya? No me acuerdo exactamente el modelo de motor, ¿ya? Pero tiene doble fuselaje, doble motor. Se estrella en el desierto porque les pesca una tormenta de arena. Y dicen, no, estamos caramba arruinados porque en cualquier momento el sol en su punto, desierto, ver agua, ya estaban alucinando ver agua, imagínense estar en el desierto. Y uno de ellos, bueno, había un piloto que sobrevive, el piloto sobrevive, en realidad todos sobreviven porque es un accidente donde hacen un aterrizaje forzoso, pero el avión se destroza, parte del avión se destroza, y el piloto todavía sobrevive. Sobreviven por lo menos unas 7 o 8 personas, y entre ellos había un mecánico y además ingeniero de aeromodelismo. Y uno dice, bueno, aeromodelismo, y él después del accidente empieza a par de noches, no duerme inclusive, analiza, evalúa al avión y al final deciden reconstruir ese avión. Y en vez de ponerle doble motor, doble fuselaje, le ponen un solo fuselaje, un solo motor. Y dicen, lo vamos a reconstruir, y vamos a reconstruir todos sus sistemas. Los sistemas de combustible, el sistema de lubricación y entre ellos el sistema de arranque, ¿no? Lo reconstruyen el avión, hacen la prueba y llega una partecita interesante de la película donde había una tormenta de lluvia, ya vientos inclusive, y se dan cuenta los otros restantes que habían ayudado a construir sol tremendo, se relacionaron el agua, la alimentación, pelea de por medio, y descubren que era ingeniero de aeromodelismo. Dice, pero tú no eres ingeniero de aviones grandes, eres de aeromodelismo, nos has tomado el pelo, y tú tenías ciertas ventajas, comías doble ración, tomabas doble agua, y lo quieres reventar, lo quieren matar inclusive, con revólver así en la 100, nos hacen engañar. Pero dice, ¿cuál es la diferencia entre un avión pequeño con un avión grande? Ninguno les trata de convencer, ¿no? ¿Y saben qué es lo que les hace reflexionar? Porque estaban decididos a sacarle la cabeza al ingeniero de aeromodelismo. ¿Saben qué les hace cambiar de opinión? El viento. El viento. Y como ya este avión ya estaba con trenes, todo, el avión se empieza a levantar. O sea, la sustentación hace que el avión se mueva, como querer volar. Miren, parece que lo han hecho más bien, ¿no? Parece que lo han hecho bien nomás. Entonces se apaciguan y dicen, este es el momento. ¿Y saben dónde suben
Son 7 personas, 6 personas que sobreviven, porque en ese trayecto me decía algo que están reconstruyendo el avión, en fin, algunos fallecen, pero son 6 a 5 personas que, al igual estilo flyer, encima del flyer, encima del ala. Inclusive se hacen sus parabrisas para que el viento no les dé. Y el piloto, claro, tenía un espacio y con palancas para controlar los timones de dirección, en fin. Llegó el momento de arrancar los motores. ¿Qué tipo de sistema de arranque? De tipo cartucho. Y le entregan 4 cartuchos. Es lo único que tenemos. Tienes que hacer funcionar, capitán. Estamos en tus manos. Primer cartucho, pum, y no pasa nada. No se preocupen, estamos limpiando cilindros, ¿no? Limpiando cilindros. Segundo cartucho, empieza a mover la hélice y se alegran, pero se apaga el motor. Tenían un tercer cartucho. Dice, este tercer cartucho lo voy a utilizar, no se preocupen, para volver a limpiar cilindros, dice. Pero no, ¿cómo? Si vamos a tener el único cartucho que nuestra vida depende de ese último cartucho. Tranquilo, sé lo que hago, dice el capitán. Tercer cartucho, limpia cilindros y no pasa nada. Sale fuego por la tobera de escape, tenía un sistema de escape de tipo anillo colector, además. Una campanita donde sale el fuego. O sea, es bonito porque uno puede inclusive asociar, ¿no? Qué tipo de sistema de adición, de escape. Por ejemplo, el sistema de escape es de tipo anillo colector, porque de la campana y de la boca de salida de gases quemados sale fuego. Y la cuarta, ¿no? Entonces empiezan a rezar y la cuarta empieza a arrancar el motor y arranca y empieza a generar potencia. Todos arriba y empiezan a carretear, si vale el término. Hay un problemita interno, social, donde había unos tipo piratas del desierto que los querían reventar también, ¿no? Y justo ese momento toman la decisión de carretear y esos piratas con caballos encima los quieren agarrar. Y entre el avión que va deslizándose, los caballos detrás del avión, o sea, se ve interesante y llegan a un punto, a un abismo. Ya, es la única, ¿no? Porque si no nos matamos aquí, estos nos van a matar, los que nos estaban persiguiendo. Se entra el avión y con la mayor potencia sale del abismo, ¿no? Del acantilado, y el flyer empieza a volar, imagínense. Y lo reconstruyeron con un ingeniero de aeromodelos. Pero voló. Y ahí está. Y el detalle del sistema de arranque, dije, pucha, qué lindo, porque el sistema de arranque de tipo, ¿no? Bien, entonces, fue evolucionando el sistema de escape, o de arranque. Hoy en día, en los motores recíprocos, ya, puede tener un sistema de arranque de tipo eléctrico. Ya, eso de mecánico, con la manija, o de tipo cartucho, o en las motocicletas, con el pie, ¿verdad? Una palanquita que lo impulsan con el pie, o por lo menos había eso antes. Ahora, una motocicleta con botones, ahora. Es eléctrico, ¿no? No dejemos de lado al sistema de arranque neumático, que son los más usados. Ahora sí, hay que aclarar también que el sistema de arranque eléctrico es exclusivo para motores recíprocos. ¿Sí? Recíprocos. Y para motores a reacción. ¿Sí? A reacción. Tiene muchas ventajas, por supuesto, ¿sí? De tipo neumático. ¿Por qué? Porque va a utilizar aire comprimido. Bonifaz, ¿estás buscando algo, hermano? Te noto extraviado. Pero claro, hermano, te estamos esperando a ti nomás. Ven, sentate aquí. Pero claro, al lado del barreto, mira, te lo ha guardado y nadie quiere que se siente ahí. Aquí está la virenca, cortamos, ahora sí, volvemos play. A ver, entonces tiene muchas ventajas el neumático, ¿ya? Pero para motores a reacción. El de tipo eléctrico para motores recíprocos. Hay una frase que dice el señor Martín Cuesta Álvarez en su libro de vuelo
de motores alternativos, corroborado por el señor Lombardi, su librito de sistemas, solo de sistemas, señor Lombardi. Habla también de mantenimiento, dice, el tipo de sistema de arranque, es definido por el corazón del sistema de arranque. También dice, ¿cuál es el corazón del sistema de arranque? El motor de arranque. O sea, ¿qué quiere decir? Si el motor de arranque es eléctrico, sistema de arranque eléctrico. Si el sistema de arranque es de tipo cartucho, sistema de arranque de tipo cartucho. Si el sistema de arranque, es neumático, sistema de arranque neumático. O sea, quien define el tipo de sistema de arranque no es tanto el motor, sino es el tipo de motor de arranque, que además está rotulado como el centro, el corazón del sistema de arranque. ¿Sí? El motor de arranque. Ahora bien, dentro de lo que son motores recíprocos, también va a depender mucho de que ese motor de arranque, que es el corazón, sea arranque a secas. Y lo noten ustedes, arranque a secas. ¿Qué quiere decir? Que solo sirve para arrancar. Arranca y se desacopla del motor. Una vez que ha alcanzado las RPMs de ralentí, 700, 800, 1000 RPMs y se desconecta. ¿Qué quiere decir? Arranque le pondremos, ¿ya? Arranque. Listo. Hay otros motores de arranque eléctricos también, ¿sí? Arranque, que es de tipo arranque, ¿sí? Genera, o sea, tiene esa función de arrancar, pero además es de tipo generador. Eso significa que el motor de arranque no se desconecta, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de arranque. Uno que es arranque a secas, y este motor de arranque, queridos jóvenes, si lo pueden notar, va a tener el motor eléctrico, ¿ya? Motor eléctrico básico, fundamental, con todo lo que es la armadura, el conmutador con portes cubillas, etc. Va a tener un reductor, sí o sí, no hay negociación, no es posible de que el reductor no está aquí, allá, no. Todos los motores de arranque, queridos jóvenes, sí o sí tienen un reductor. ¿Cuál es la función de un reductor, Choquetarqui? Reduce la velocidad de... Ya, muy bien. Y lo más importante, eleva el bajo torque en alto torque. Y esa es la razón por la que un motor de arranque, sea arranque a secas, tiene un reductor. ¿Y qué tipo de reductor? No es de tipo piñón, porque el de tipo piñón tiene una reducción de 2 a 1, para de contar. En cambio, el reductor de tipo planetario, no tengo yo una relación precisa, porque depende de qué, de los números de piñones alrededor del solar, del satélite. Va a depender, entonces hay motores de arranque, y sin el temor de equivocarme, de 61, 91. ¿Qué quiere decir? 90 vueltas, lo disminuye, lo reduce a una vuelta. Pero en esos motores de arranque, el torque es tremendo. Yo no puedo agarrar, ni con alicate lo puedo retener al trinquete que va a girar con torque elevado. Por eso yo digo, de los que están de motor de arranque, motor radial o motor opuesto, cuando nosotros probemos el motor con motor de arranque, obvio, ese motor tiene que estar con libre rotación. Y mejor si yo hago esta operación y rota. ¿Por qué? Porque si hay alguna traba interna en el motor, puedo hasta partir el motor de arranque. Me debo entender, porque el torque es tan elevado que va a girar, aunque esté trabado. Y el motor de arranque se nos puede hasta desprender de la sección de accesorios, porque el torque es súper elevado por la reducción. Sí o sí un reductor. ¿Qué más tiene un motor de arranque? Arranque. Más allá del reductor tiene un embrague. Así lo vamos a notar. Que es un engranaje de resortes.
¿Cuál es su misión? Transmitir la energía mecánica de forma pausada y lenta. No es como un puñete que le transmite la energía mecánica, sino imagínense que haya de repente a altas RPM. No, cuando empieza a funcionar el motor de arranque y ya se ha reducido los RPMs y se está transmitiendo la energía mecánica a través del embriague, el motor va a empezar a girar así, lentito. Después empieza a tomar mayor velocidad y alcanza la velocidad necesaria y suficiente ¿para qué? Para que admita aire, se inyecte combustible, chispa de por medio y inicie el proceso de combustión. ¿De acuerdo? El embriague permite entonces una transmisión de energía mecánica lenta y suave, no de violenta. Porque, ojo, el motor recíproco tiene que girar 6 bielas, 6 pistones, moverse. Un cigüeñal que debe impulsar 6 bielas, 6 pistones, mecanismo de válvulas, en fin. Motor radial, imagínense, 18 bielas, 2 maestras y 16 violetas. Tengo que impulsar 18 cilindros, un sistema de sobrealimentador, accesorios. O sea, necesito elevada energía mecánica y un motor de arranque tiene que tener esa capacidad de mover todo ese mecanismo para iniciar el proceso de arranque. Ojo con este detallito. Creo que entendemos cuál es la función del sistema de arranque. Iniciar las primeras RPMs, primer movimiento rotacional de toda la parte interna del motor, que es el cigüeñal sobre todo, porque el sistema de arranque primero que le transmite energía mecánica es al cigüeñal. Por eso que también además recibe el nombre de columna vertebral del motor. ¿Correcto? El cigüeñal tiene que girar, no es otro componente, es al cigüeñal donde le apunta el motor de arranque y donde le transmite la energía mecánica, sea cual sea el caso. Y finalmente, y lo anotaré con verde, para que ustedes tomen la diferencia, voy a tener un sistema de desacople, un mecanismo de desacople. Y este mecanismo de desacople puede ser de tipo contrapesos, puede ser de tipo uñetas o de tipo relay. ¿Cuál es su finalidad? Que cuando ya alcanza las RPMs el ralentí, se despega. El motor de arranque se anula, ya no funciona. Y claro, desconecta. De hecho, cuando nosotros ponemos starter, no es que lo mantenemos ahí y se queda ahí el interruptor, no. Starter, 30 segundos, 20 segundos y vuelve automáticamente a la posición BOT. Porque no se olvide, jóvenes, el interruptor puede ser que comparta el espacio con el interruptor de magnetos. ¿Cuáles son las posiciones del interruptor de magnetos? Tengo la posición off, left, right y bot. Y acá starter. Entonces, cuando está en starter, o sea, pongo starter para energizar todo el sistema y el motor de arranque empieza a funcionar. 20 segundos, hazlo mucho, para que empiece a arrancar. Aquí, en el caso de la falla, 20 segundos, 30 segundos, 1 hora, motor no ni se movía. Motor de arranque, esa era la falla. ¿Sí? Entonces, una vez que yo pongo starter, automáticamente retorna bot. Bot, ¿qué significa? Ambas bujías funcionando. Y left y right para probar magnetos. ¿Tiene que haber un bajón de RPM? Sí, pero no es un bajón de 500 RPM, 1000 RPM, como en el caso del ejemplo que pusimos en la anterior clase en la falla, ¿se acuerdan? 1000 RPM de caída. Entonces ahí está fallando algún magneto. Entonces, para probar magnetos, y off, ¿qué significa? Anular magnetos. Entonces, starter, para conecto y automáticamente retorna. Es como un contacto de un automóvil. Arranco y vuelve a una posición inicial. ¿De acuerdo? Es algo similar entonces. Y este sistema de desacople entonces se permite que el motor de arranque, el corazón del sistema de arranque, se desconecte cuando ya alcanza las RPMs de ralentí. Se desconecta. En el caso del sistema de arranque eléctrico con un corazón que se llama arranque generador, tiene todo. Le voy a poner bis, ¿ya? Todo lo que está con rojo.
y no tiene un sistema, así lo ponemos, no tiene un sistema de desacople. ¿Por qué? Porque al ralentí, cuando ya está el ralentí el motor, este motor de arranque cambia su función. De ser arranque, ahora se convierte en un generador. Convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Muy raro, muy raro. Esto también hay que decir. En caso del sistema de arranque de tipo generador, porque el motor de arranque es arranque generador, muy pocas veces ahora se usa. ¿Por qué? Por el mantenimiento. Se deteriora más rápido. El corazón se deteriora más rápido porque sigue funcionando desde el momento que se inicia la combustión hasta que se apague el motor. Funcionamiento constante. Eso implica que se envejezca más rápido. ¿Correcto? Que se envejezca más rápido el motor. Entonces, muy poco probable. Lo que hoy en día tenemos, queridos jóvenes, motor radial, motor opuesto. Tenemos un sistema de arranque eléctrico de tipo arranque-arranque. ¿Por qué? Porque tiene un dispositivo de desacople. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Entonces, esa es la característica del sistema de arranque. Ahora bien, si nosotros vemos, si me permiten, voy a un poquito utilizar las diapositivas, esto con el afán siempre de poder darle mayor objetividad a lo que estamos viendo. Lo que quiero es mostrarles lo siguiente. Este de acá. Bien, fíjense la composición de un motor de arranque, que hemos dicho que es el cerebro, el corazón del sistema de arranque, ¿sí? Toda la parte eléctrica, aquí está la armadura, conmutador, escobillas, la alimentación se hace al motor eléctrico. ¿Cuál es su función de este motor eléctrico? Transformar la energía eléctrica en movimiento mecánico. Movimiento mecánico que se transmite a un reductor. Sí o sí tiene un reductor, engranajes. Sí o sí tiene un embrague, ¿ya? O engranaje de resortes también se llama. Sí o sí, esto no es negociable. Motor de arranque a reductor, ya les dije por qué. Reductor transforma, reduce, pero más que reducir, eleva el torque. El otro componente que tampoco no va a dejar de tener un motor de arranque es el embrague. Y finalmente va a depender si es arranque o de tipo generador, todo un sistema de desacople. Este es el trinquete. ¿Ya? La mariposa, trinquete, y disculpas con el concepto, otros le dicen perro. Y dígame por qué, no sé. Trinquete, digamos con trinquete. ¿Para qué les vamos a estar? Pobre animalito, los peluditos, ¿qué les vamos a estar ahí? Perro. No, y aunque no crean, le dan ese nombre, ¿ya? Nosotros trinquete, punto. Engranaje de conexión, y es el que conecta a lo que es engranajes del eje cigüeñal. ¿Ya? En este motor de arranque tener mucho cuidado de energizarlo cuando no hay libertad de rotación del motor. Por eso, siempre cuando nosotros queremos arrancar un motor, libertad de rotación. Se tranca, porque si le voy a poner arranque, ese arranque tiene un torque de tal forma, repito, yo he visto casos en que el arranque saltó del motor. ¿Por qué? Porque como estaba trabado el motor, ya, eso no giraba por cierta razón, o hay algún mecanismo que no hemos armado bien. Entonces llegaba un momento en que el motor de arranque se empezaba a mover. Miren, saltaba tuercas, porque el motor de arranque está conectado con tuercas. Saltaba tuercas y el motor de arranque saltaba, rompiendo prisioneros. O sea, sí es la fuerza del torque. Tremenda es la fuerza del torque. Entonces, para poder energizar el motor de arranque, necesito comprobar, verificar la libertad de rotación del motor. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, también es importante mencionar de que yo cuando quiero hacer girar la libertad de rotación del motor a partir de la hélice, mejor si no tiene arranque. ¿Saben por qué? A ver, traten de girar la hélice
del motor con motor de arranque van a necesitar una fuerza de Hércules, si me permiten utilizar ese concepto. ¿Por qué? Porque van a invertir. Necesito gran fuerza para que el motor de arranque gire. ¿Me dejo entender? Porque si el motor de arranque trabaja con un torque elevado, yo necesito generar ese torque elevado desde la hélice para que el motor de arranque empiece a ceder y girar la hélice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero libertad de rotación, hago girar la hélice sin arranque. Se van a dar cuenta la diferencia. Y si gustan, pueden hacer girar con arranque, con motor de arranque, a ver si lo logran. Difícil de hacer girar, es más, imposible. Creo que hemos hecho esa prueba, ¿verdad? De los que están con motor radial, no sé, ¿está aquí el grupo? No, siguiente grupo. ¿O está en el motor de arranque? Del motor radial. No, no No está. está. Debe ser bueno que esté, porque hemos hecho ya esa prueba. Saquen el motor de arranque y ya les decía. Todavía yo sigo dudando de que ese motor radial pueda girar con arranque. ¿Por qué? Porque hay un problemita en el sobrealimentador. Me convenció mucho ese, porque le pusimos un sellito delante de la etapa, delante del impulsor, pero igualito está con fricción. Aunque ahora me dijeron que ahora gira más rápido. A ver, veremos cómo está. Aunque ya está con todas las piezas. La prueba de fuego es cuando energice y no salte el motor de arranque, no salte alguna cosa, en fin, ahí está la prueba de fuego, ¿verdad? Bien, entonces ahí están los componentes de un motor de arranque, que en el caso particular estamos viendo es un sistema de arranque eléctrico. Un motor de arranque eléctrico puede ser de tipo inercia, puede ser de tipo combinado o de tipo directo. A ver, ¿cuáles son las características de cada uno? De tipo inercia, inicialmente los motores de arranque eléctricos utilizaban un volante de inercia, por eso el nombre. Un volante de plomo, o sea, una rueda de plomo o de acero, cuyo peso estaba más o menos entre 8 a 10 libras. ¿Sí? Era lo más pesadito. Y de hecho el motor de arranque es uno de los elementos más pesados. A ver, traten de alzar el motor de arranque del radial, tiene nomás un peso como una garrafa, digamos, pesadito. ¿Por qué? Porque por todos los componentes, imagínense si tiene, además de los componentes, una rueda de 10 libras. Se aumenta el peso. ¿Cuál es la razón de este volante de inercia? Ojo que el motor de arranque con volante de inercia no tenía reductor. ¿Sí? El volante de inercia, cuando empezaba a girar, tomaba una velocidad que la inercia hacía que gane torque. Era uno de los primeros motores de arranque. Yo lo he puesto acá, este gráfico, y que vale la pena aclarar, no corresponde porque además tiene un reductor. Pero el de tipo inercia no tenía reductor, solo tenía el volante de inercia. Claro, yo utilicé este gráfico porque no encontré un motor de arranque con solo volante de inercia. Hay unos otros que son los combinados, que tenía reductor más volante de inercia. Y el torque ni se quejaban, porque el torque era elevadísimo, súper elevado. Y eso es lo que necesita el motor de arranque. Dos cosas, dos elementos. El volante de inercia, la bola de plomo, la rueda, plomo o de acero, más el reductor, o sea, doble partida del torque. Doble partida teníamos el torque. Entonces me dije, ¿para qué dos? Y ahí sale el tercero, que es de tipo directo, o sea, solo ya con un reductor. Para resolver lo que tenemos hoy día. Hoy en día tenemos motores de arranque, o arranque o arranque generador, ¿ya? Arranque generador con un reductor, pare de contar, con un reductor. Es el elemento clave, además de un motor de arranque. No se extrañen cuando ustedes vean algún manual, alguna información respecto a la parte del motor de arranque y digan, su relación de reducción es de 261. No se alarmen, no hay error. Llega a ese nivel la reducción. ¿Me están escuchando? 260 RPMs a una vuelta. ¿Y eso cómo se consigue? Con los piñones del reductor. ¿De acuerdo? El número de 10, los diámetros, etc. Pero yo cuando veía este dato, la verdad dije que puede haber un error. 260 vueltas
En una. En una. Y ahí tiene un justificativo además, donde dice que esa relación de reducción de RPMs es para elevar el torque. Eleva el torque, el reductor también. Eso en cuanto a lo que es el motor. Ahí está la composición del motor de arranque, ¿ya? Motor eléctrico. Algo que es importante, todo motor de arranque solo tiene la conexión positiva. Entonces, ¿qué hago con lo negativo? Es la estructura. La estructura del motor de arranque y toda la estructura del avión, toda la estructura de donde está instalado el motor es negativa. Por eso que cuando hay circuito, solo yo necesito conectar el cable hasta el positivo del motor de arranque. Lo negativo yo lo conecto a la estructura, a la bancada, al cilindro del motor, ya estoy cerrando el circuito. Negativo es toda la parte de la estructura del motor de arranque, del motopropulsor o del avión, ¿correcto? Todo el circuito que yo necesito, fuente externa, batería es para conectar al positivo. Claro, positivo con positivo, porque el negativo, hasta que esté conectado a la estructura del motor, ya estoy cerrando el circuito, ya puedo alimentar. Aquí todo el tema de abro, cierro, conecto el starter es para conectar positivo de la fuente, cual sea, al positivo del motor de arranque. Y un datito bien importante, creo que ya pasó, pero este perno de acá, esa tuerca y ese piñón, ese prisionero, no puede girar. Por si acaso, esta tuerca que tenemos acá es para retener ese prisionero. Hay otro, se instala el cable y hay otra tuerca que va a sujetar el cable. Y cuando yo explicaba esto, ya tarde decía, porque ya me lo han hecho girar del BISCAP, imagínense, del BISCAP lo hicieron girar. Y al girar, ya internamente ya he desoldado, ya he destrozado la armadura. Ese prisionero que lo estamos apuntando así con el dedito tiene que ser estático, no puede rotar. Lo que rota es, o sea, se conecta el terminal del cable y una tuerca externa, o sea, otra, y esa es la que va a apretar. Este prisionero no puede girar. ¿Cómo qué? Pasa a veces cuando no hay, por eso yo siempre les digo que cualquier cosita que duden, pregúntenme, para que cuando ya está dañado la cosa, o ya está destrozado, y dicen, no sé, se ha girado, como que se ha girado, no has hecho girar, no, yo no fui, ya estaba así, ya pasó. Entonces hay que arreglar, y es desarmar todo, y hay que soldar internamente. Y soldar esto no es con chicle, ni con poxilina, ni mucho menos. Tengo que soldar con cobre, y con cautín, con soplete, es decir, es nomás un trabajo bastante minucioso y exigente. ¿Que tiene solución? Claro, todo tiene solución, y más aún si nosotros nos estamos preparando para arreglar aviones, porque ese es el fin, hacer mantenimiento de aviones, y donde estemos vamos a colaborar, vamos a coadyuvar, tema administrativo, tema técnico, de que un avión sea aeronavegable. ¿Ya? Entonces ese es nuestro fin, nuestro objetivo mayor. Entonces en el caso de ese pernito que hay que evitar, generalmente son los que es el que de pronto tiende a desgastarse. Generalmente en la planta externa tengo una clavija de tres dientes, de 3 pines, que es precisamente para conectar el shock o acople de la planta externa. De hecho, estamos haciendo nosotros para el BISCAP el acople de la planta externa. El grupo que se encargaba acá, creo que no está acá, ¿no? ¿Ustedes son? No. Entonces, ¿los cocodrilos son? Sí. Los cocodrilos, entonces. Los cocodrilos están haciendo el conector, ¿no? Están haciendo con maderita, yo les dije cómo tienen que hacer, en fin, de tal manera que conectemos y podamos energizar con planta externa, que aunque esa planta externa también es improvisada, ¿no? Es improvisada, y les doy un datito bien interesante, que pueden hacer ustedes una planta externa. De hecho, ahí había una propuesta, y, que la planta externa no es más que un motor de combustión, motor de automóvil, puede ser a gas, a gasolina, a diésel, es así. Generalmente los que tenemos acá en el Alto son a diésel inclusive, aunque me he percatado que ahora ya tienen a gas, motor a combustión a gas.
Y en vez de generar energía mecánica para impulsar ruedas o una hélice, impulsó un generador. Y que a partir de todo un circuito rectificador tiene una salida de voltaje, corriente alterna, corriente continua, 12, 24, o sea, la selección. Planta externa es eso, planta externa es eso. Es un motor a combustión, a gas, a gasolina o a diésel, que genera energía eléctrica. Entonces, ahí está. No es mucho problema hablar de las clavijas, pero ¿qué pasa si voy adentro de las clavijas? Yo tengo una caja de relays, las cajas de relays, ¿no? La caja de relays, por ejemplo, un relay del arranque como tal. ¿Y estos relays qué son? Son protectores. Son protectores que se energizan para que cierre un puente, o sea, para que circule una energía. El relay es eso. Que no exista, digamos, una conexión directa a planta externa con el interruptor, no, sino estos relays nos sirven como puentes, como protectores, y hay de todo tipo de relays. No sé si eso han podido percatarse. Hay relay del starter, hay relay de la planta externa, hay otro relay por acá, relay del alternador, relay de la batería, relay del starter, en fin. Entonces, una caja de relays detrás de la conexión de planta externa. Es una caja que yo, así es, fíjense, y ahí le pongo todo mi conocimiento respecto a sistemas eléctricos cuando hay una falla de la caja de relays. Tengo que probar relay tras relay. Y si hay algún circuito eléctrico, también. Porque generalmente acá se genera un arco. Cuando hay una conexión, mal acople, un arco que puede dañar esta caja de relays. Y si no se alimenta, yo quise poner a esta caja de relays, pero ¿por qué hablé solo del relay del interruptor? Porque ese es el que me va a cerrar el puente, planta externa, motor de arranque. Podría haber puesto, a ver, el relay de la batería del defectuoso, o la caja de relays directo, y ahí podría testear a cada uno, pero tampoco lo vamos a hacer tan complejo para confundirles, si no, no se trata de aquello, se trata de que ustedes tengan una idea. Yo por lo menos estoy feliz, estoy tranquilo si ustedes saben para qué sirve un sistema de combustible, un sistema de lubricación, un sistema de encendido y ahora un sistema de arranque. Estén bien clarita la idea. Ahora, en cuanto a componentes, la base. Porque yo no tengo que estar desubicado en cuanto a la composición de cada sistema. Porque es cierto también de que de un modelo a otro va a haber variaciones. Pero, por ejemplo, a ver, un depósito de combustible. Sí o sí va a tener depósitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de depósitos? Ya ustedes tienen que manejar aquello. Puede ser depósito integral, depósito independiente, de tipo vejiga o de tipo vital o externo. ¿Sí? Entonces, ya la idea, esa idea la tienen que tener. De tal manera que cuando yo revise algún manual, algún modelo de avión o algún, no sé, dato de información, había sido un depósito de tipo integral. Se me depende un poquito, yo ya sé qué es el tipo integral, parte de la estructura. ¿Me dejo entender? Esa es la idea. Ahora, como estamos hablando del motor de arranque, yo saco el motor de arranque, ¿tiene un desacople? Sí. Entonces es arranque. No tiene un sistema de desacople que lo he pintado de verde, es arranque generador. ¿Qué es lo menos mal? Hoy en día nos vamos a chocar con un motor de arranque a secas. Arranque recto, por lo general, 90%. Y ese 10%, arranque generador, que es lo menos probable. ¿Sí? Ahí está las cajas de relays. Y engranaje de reducción, reductor, que es de tipo planetario. Y ahí está el embrague de sobrecarga, también conocido como engranaje de resortes. ¿Cuál era la misión? Transmitir una energía mecánica de forma pausada y lenta, hasta que alcance la velocidad adecuada, suficiente y necesaria ¿para qué? Para que comprima la mezcla, chispa de por medio y se genere el funcionamiento en forma autónoma del motor. Y cuando digo autónoma, ¿qué estoy diciendo? Ya empieza a rotar gracias al proceso de combustión. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el embrague. Y finalmente las garras o quijadas de engrane, mariposa o lo que es el trinquete,
está conectado precisamente al eje cigüeñal, directa o indirectamente. Directa o indirectamente, ¿ya? Y es el que va a salir y entrar. Salir y entrar. Sale cuando empiezan las RPMs bajitas. Hasta alcanzar RPMs ralentí, se pliega. ¿Por qué? Porque es un motor de arranque a secas, porque tiene un sistema de desacople. Lo que estoy haciendo de que el trinquete entre o salga es por el sistema de desacople. Y se desacopla el motor de arranque. Automáticamente hay de tipo relay, hay de tipo contrapesos y hay de tipo trinquetes. ¿Sí? Bien. Ahí está. De tipo relay, el de tipo trinquetes. Y les muestro esta grafiquita. ¿Por qué? Porque es súper interesante porque el DART 532 7N, motor turbohélice, tiene un sistema de arranque eléctrico. Y tiene un sistema de desacople de este tipo, trinquetes, que a bajas RPMs están cerradas y haciendo la conexión motor de arranque, eje, turbina, compresor. A altas RPMs, por fuerza centrífuga, estos bracitos se abren y se desconecta el motor de arranque, de tipo trinquetes. Es similar a los de tipo contrapeso. A bajas RPMs se cierran, conectando motor de arranque al eje. Cigüeñal, ejemplo. A altas RPMs, los contrapesos se abren y sube el eje o se repliega desconectando el motor de arranque. Y este que vemos aquí al lado, tipo relay, se energiza y se energiza a altas RPMs para desacoplar el motor de arranque versus el eje cigüeñal. ¿De acuerdo? Dispositivo o mecanismo de desacople. ¿Parte de qué? Del motor de arranque. ¿Sí? ¿Qué otros elementos tenemos? Esta es más o menos la forma como se desacopla. Se energiza a bajas RPMs y altas RPMs se retrae. Esta es la idea de un desacople o un sistema de desacople de tipo relay, relay de solenoide. Todo sistema de arranque tiene un regulador de voltaje que está en la pared de fuego. ¿Cuál es la función del sistema regulador de voltaje? Estabilizar el voltaje. Planta externa sobre todo. Porque imagínense si sobrecargo de energía eléctrica al motor de arranque, cuando puedo reventar el motor de arranque, lo puedo quemar. Entonces tiene ese dispositivo. Los cables del sistema de arranque, por si acaso, son cables totalmente diferentes. Ahí están los relays, disyuntores, que son parte del sistema de arranque, y los cables. ¿Sí? En los cables hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a energizar con alto amperaje, ya los acoples. Tienen que ser buenos acoples. Tema de terminales como corresponde, y mejor si nosotros, está por demás una lijadita de esto, para que exista un buen contacto y un buen torquecito. Ya, cuando se pone como, por ejemplo, he visto de una maqueta del sistema de encendido de motor a reacción, unos acoples, pero que da pena, ¿no? Yo me acercaba y ni siquiera me acercaba y ya se desprendían, ¿no? Otros peor, el cablecito allí se había hecho morder con la tuerca. Eso genera sobretemperaturas, genera arcos que hasta puede quemar el sistema. Prohibido hacer aquello. O sea, estamos contra el reloj, no, hay que hacer y hacerlo bien. Los acoples, por ejemplo, en el sistema de arranque, tienen que ser acoples con terminales bien sujetos y además con tuercas bien apretaditas para que no exista arco o sobrecalentamiento. Miren lo que les voy a decir y parece mentira, puede parecer mentira, pero ocurre. Cuando hay un mal acople en el sistema de arranque, hasta se llega a calentar estos terminales al rojo vivo. Que no me crean. Cuando hay malos acoples. Los acoples en toda la parte eléctrica y sobre todo del sistema de arranque, más allá de que sean cables adecuados, porque si yo le pongo un cablecito casero, plasmar, número 8, lo que sea, ¿no? O marca Tigre, creo que va a ser mejor, ¿no? Marca Tigre. Entonces, va a empezar a humear por el amperaje que necesita. Lo primero que se empieza a derretir ese revestimiento. Y al derretirse se empieza a humear.
Lo primero, porque son cables especiales de arranque. Miren ese grosor del cable, esos terminales. Ahora, claro, no todo el sistema va a tener ese grosor de cable, pero van a tener revestimientos especiales para evitar sobrecalentamientos. Pero más allá del cable son los acoples. Tengan mucho cuidado en el tema de los acoples en el sistema de arranque. Y ahí está el interruptor, ¿no? El interruptor que nos va a conectar. Vamos a cerrar con el tema de los circuitos. Este es un circuito para dos motores, ¿ya? Motor izquierdo, motor derecho, para dos motores. Ahí está el starter también, motor izquierdo, motor derecho. Dos motores, ¿sí? Todo un sistema de alimentación que puede ser por barras, puede ser por planta externa, puede ser también por batería. En ese orden, a ver, primero siempre planta externa. Es recomendable arrancar un motor con planta externa. Segundo, la batería. Tercero, barras. Pueden ser en ese orden la fuente de energía. Recomendable en todo sentido de la palabra arrancar con planta externa, porque no lo voy a hacer en el aire. El aire va a ser más poco probable que arranque un motor. Porque ¿cómo arrancaría un motor en el aire? Con la ayuda de la batería sí, con la barra también, porque no voy a tener posibilidad de planta externa. Pero es recomendable ¿de qué? ¿Cómo arranco en el aire si hubiese esa posibilidad de un motor recíproco en el aire? ¿Cómo se arrancaría? No hay necesidad en algunos casos de utilizar ni batería ni nada. ¿Saben por qué? Porque si las balas del aire, si yo lo pongo a paso alto, va a haber aire que la pala va a empezar a rotar. Y yo, obvio, tengo que percatarme que está inyectándose combustible mediante una bomba booster. Conecto la bomba eléctrica, porque saben que la bomba eléctrica solo se utiliza en arranque o emergencia. Y obviamente el interruptor de magnetos en la posición 2, para que exista chispa de las dos bujías. Estoy inyectando combustible. Las bujías están listas para generar chispa. ¿Qué necesitamos? Aire. Y el aire va a entrar cuando las RPM de la hélice empiece a aumentar, a girar. ¿Cómo gira la hélice? Viento de impacto. No necesito un starter. Y de hecho, si necesito el starter por X razón, va a tener que ser por batería. ¿Con el riesgo de qué? De que mi batería se descargue. En algunos casos, queridos jóvenes, y creo que no sé si hablé con este grupo, arrancar un motor recíproco en el alto, en invierno, era complicado. El motor no arrancaba. Y de hecho hasta ni giraba. Y no porque no necesitaba fuente, sino porque el aceite se diluye, el aceite se vuelve tan viscoso que frena un poco el arrancar. Sufre el arrancar en invierno, en el alto, temperaturas bajo cero, en fin. Entonces, ¿qué se hace? Arrancar un motor. Se diluye el aceite. De hecho, hay unos motores que permiten llevar a partir de un interruptor bomba booster combustible al sistema de lubricación para diluir el aceite. Y diluir el aceite, ¿qué estoy diciendo? Disminuir la viscosidad. Porque sabemos que en motores recíprocos tengo lubricantes, puede ser monogrado, inclusive hasta multigrado, que el tema de viscosidad varía con la temperatura. Sabemos que es viscosidad, es el grado de resistencia que tiene un líquido fluir a desplazarse. La miel, muy viscoso. El agua, baja viscosidad, sino cero viscosidad, para que entiendan qué es la viscosidad. Y ese es el primer punto para identificar un lubricante. Entonces, en el invierno, en estos motores recíprocos, un poco complicado arrancar un motor recíproco. De ahí viene lo que es el primeado, de ahí viene lo que es el tema de la dilución de aceite. Que en algunos motores, fábricas dicen, no, por favor, en estos motores no hagan la dilución. ¿Por qué? Porque mezclar combustible con el aceite es para que se disipe algunas propiedades del lubricante. Porque una vez que el lubricante ya empieza a circular ya con mayor regularidad, el combustible se empieza a evaporar y el lubricante empieza a recuperar nuevamente su viscosidad natural.
en motores recíprocos. En cambio, en motores a reacción no pasa esto. ¿Por qué? Porque los lubricantes son Sintético. ¿Qué significa un lubricante sintético? Lubricantes al estilo SAST. ¿Qué quiere decir? A pedido de los fabricantes de los motores. Necesito un lubricante con estas propiedades. Punto. Y el lubricante sintético nace en laboratorio. Pero cuesta más, pero es mucho más efectivo. Mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, un circuito que yo lo puedo interpretar de diferente manera, siempre desde el punto de cuál es la fuente, relays, interruptores, desde selectar motores, en fin, circuitos de este tipo, o un poquito más sencillitos, pero siempre los componentes que hemos hablado, interruptores, relays, fuentes, en fin, van a estar presentes en este circuito. Ahora, queridos jóvenes, ¿qué ATA corresponde al sistema de arranque? ATA 80. ¿Qué manual me va a permitir tener una idea de un circuito eléctrico del sistema de arranque? Wiring Diagram manual. Voy a la 80, wiring diagram manual, y ahí voy a encontrar el circuito eléctrico del sistema de arranque del motor, del avión, la cual quiero interiorizar. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Dice, Sí. el motor de arranque del Rotax 447 del ultraligero, ¿es un motor de arranque o es un motor de arranque a secas? Mira, yo no sé si tienen el manual de ese motor. Yo no puedo revisar ese manual. Y dice, es un motor de arranque de tipo generador. ¿Y sabes por qué? Porque en el mismo sistema, en el motor de arranque, yo tengo un acople de energía eléctrica para el tacómetro. Se empieza a girar el motor de arranque y genera un voltaje para el tacómetro. No sé si he interpretado, me estoy confundiendo de modelo, pero no es arranque. O sea, no se desacopla, no tiene un sistema de desacople. Y de hecho ese motor de arranque, más allá de no desacoplarse, es de tipo manual, ¿no? Porque hay una cuerda, creo que todo el mundo ve cuando estamos queriendo, o cuando está el grupo arrancando el motor, jalando una cuerda. Es manual, es a partir de cuerda, y ese motor de arranque es arranque generado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Siempre para arrancar un motor, y está en el capítulo ya para cerrar con este grupo, ya van a venir el otro grupo, es que tenemos que sí o sí tomar las precauciones. Más allá de proteger el sistema de arranque como tal, ya decía que si el motor no tiene libertad de rotación,